Fratelli d'Italia dice el himno italiano y Fratelli d'Italia canta a MotoGP, triplete italiano en el primer Gran Premio de la temporada para comenzar el año. Soy Alberto Sánchez y bienvenidos a Ride Through. Italia de nuevo vuelve a demostrar que es una de las potencias del motociclismo con un dominio arrollador en las tres categorías. Victoria en Moto3, victoria en Moto2 y victoria en MotoGP. Empezando por esta última, destacar que hay una nueva bestia en MotoGP. Enea Bastianini ha logrado ganar el Gran Premio de Qatar con sorprendentemente una Ducati de la temporada pasada y mostrando un ritmo a segunda mitad de carrera arrollador. Sorprendió a todos logrando una muy buena posición, una segunda posición en la parrilla de salida en clasificación, justo por detrás de Jorge Martín, que sí contaba con material de esta temporada. Enea Bastianini nunca destacó la temporada pasada por calificar bien, siempre fue un piloto carrerista, por así decirlo, y este año ha sorprendido gratamente cómo se colocó en segunda posición en esa clasificación. Después en carrera es cierto que salió mal, tuvo un mal arranque de carrera. El que sí tuvo muy buen arranque fue Pol Espargaró, salía muy arriba, parece que esta Honda se adapta muy bien a su estilo de pilotaje y rápidamente se colocó primero, pero poco a poco llegarse el neumático hizo mella en el piloto catalán. Y sin embargo, Enea Bastianini sí que supo gestionar esos neumáticos y pudo conseguir recortar de distancias, colocarse segundo, recortarle poco a poco la distancia que había alcanzado de unos casi 3 segundos por Espargaró. Y una vez se colocó primero, no abandonó esa posición en ningún momento. Primera victoria del equipo Gresini desde que lograra Tony Elias en el Gran Premio de Estoril de 2006. Y sorpresa, una Ducati de la temporada pasada. Ducati y Yamaha, muchísimos problemas esta temporada, de momento tras este primer Gran Premio. Las Yamahas calificaron muy mal, 11 y 12, tanto para Fabio Quartararo, sorprendentemente, como para Franco Morbidelli, a pesar de que había sido el italo-brasileño el que había clasificado directamente a la Q2. Fabio Quartararo tuvo muchos más problemas en los libres y tuvo que pasar por la Q1 para poder intentar mejorar posiciones en Q2, cosa que no logró. Y Ducati parece que algo falla en este nuevo modelo, en esta nueva GP22, porque Jorge Martín, a pesar de hacer la pole, fue cayendo posiciones poco a poco hasta que tuvo ese accidente con Pecco Bagnaia, en el que ambos se fueron al suelo. Pecco Bagnaia, que calificó mal y no fue capaz de remontar a lo largo de la carrera. Jack Miller tuvo que abandonar por problemas mecánicos y Johan Zarco ni estuvo ni se le esperó. Por su parte, Honda sí parece haber dado un salto adelante ya definitivo. Tanto Marc como Paul estuvieron en posiciones altas, llegaron a ser primero y segundo, con Paul comandando la carrera desde la primera curva. Aunque el ritmo finalmente, el desgaste de neumáticos, parece que es algo en el que tiene que trabajar Honda. Tanto Paul como Marc sufrieron bastante con ese desgaste y acabaron cayendo posiciones. Paul finalmente de primero pasó a tercero cuando fue adelantado por Brad Binder, el piloto sudafricano al que nunca se le esperó. Ya hizo buenos entrenamientos libres, pero no se esperaba que estuviera tan arriba, menos en un circuito que siempre le ha ido muy mal a KTM. Pero ahí estuvo el piloto sudafricano para lograr una meritoria segunda posición, siendo la única KTM competitiva. Miguel Oliveira se cayó pero iba muy atrás y ambas Tech 3 acabaron Remy Gardner justo en el borde de los puntos y Raúl Fernández fuera de la zona de puntos. Por su parte, Marc sigue resintiéndose de esos dolores en el hombro y poco a poco eso le hizo mella para que fuera perdiendo posiciones a lo largo de la carrera, aunque finalmente terminó en una muy meritoria quinta posición que le hace estar ahí arriba en el campeonato. En Moto 2 nos encontramos con Celestino Vietti, una de las pilotos a los que había catalogado como outsiders en el capítulo anterior, y que ha demostrado que es capaz de dominar una carrera de principio a fin, sacando una distancia sideral a sus competidores. No tuvo posición en ningún momento de la carrera, logró una distancia cómoda ya a principios y finalmente acabó aumentando poco a poco esa distancia respecto a su máximo perseguidor, que era Aron Canet, y consiguió ganar una victoria de forma muy cómoda tras haber asegurado la pole en el día anterior, una pole que le fue, entre comillas, dada tras anularse la vuelta de Sam Lowes, que había hecho el mejor tiempo, pero al hacer ese tiempo con bandera amarilla le fue anulado. Marc VDS, una gran sorpresa después de la pretemporada. El equipo belga estuvo siempre muy atrás, ya lo comenté. Sorprendió ver tanto a Lowes como a Arbolino tan arriba.
De hecho, en clasificación, si no le retiran la vuelta a Sam Lowe, hubieran hecho primero y segundo. Antonio Arbolino calificó en segunda posición. Sí es cierto que después en carrera se vinieron un poco abajo, estuvieron siempre en la pelea por ese tercer puesto. Una vez Aaron Canet se despegó del grupo, estuvieron tanto Arbolino como Sam Lowe en la pelea por el tercer puesto con Ogura y con Augusto Fernández. Finalmente el italiano acabaría cayendo poco a poco y Sam Lowe se vería beneficiado de un toque que hubo en la última curva entre Ogura y Augusto Fernández. El piloto mallorquín había adelantado en la curva anterior al japonés y justo en la última curva se abrió un poco, entró un poco largo en esa curva, que quiso aprovechar Ogura para recuperar esa tercera posición, pero perdió el control de su moto y acabó impactando contra el mallorquín. Eso sí, ninguno de los dos se fue al suelo y el gran beneficiado fue Sam Lowe, que acabó con esa tercera posición. Muy buena carrera de Aaron Canet, el piloto valenciano que debutaba con el equipo Pons. Ya clasificó en una posición muy alta y en carrera, una vez cogió la segunda posición, no la volvió a soltar y se le ve consistente y bastante cómodo con su nueva Kalex. Y Augusto, que ha estado siempre luchando por esas posiciones de podio, casi siempre en esa tercera posición, peleada con Ogura. Finalmente, por un pequeño toque en esa última curva, se quedó sin el podio, pero alcanzó a terminar cuarto y empieza muy bien el año el piloto mallorquín. Por su parte, el gran nombre de esta categoría iba a ser Pedro Acosta, el piloto murciano del Red Bull KTM Ayo. No ha tenido un buen debut en Moto2. En la Q2, cuando iba en camino de hacer el mejor tiempo, se fue al suelo y no pudo mejorar esa novena posición que había alcanzado con su tiempo anterior. En carrera salió mal y al intentar realizar la primera curva se fue por fuera, intentó adelantar por fuera, viéndose forzado a perder cada vez más posiciones por algunos pequeños movimientos que había en la zona intermedia de la parrilla y acabó entre las últimas posiciones. Pudo remontar, llegó hasta la 12ª posición adelantando a Albert Arenas casi al final de la carrera, pero sin embargo no ha sido todo lo que se esperaba de él y esperemos que en las próximas carreras, si no tiene esos problemas, tiene algo más de suerte, le veamos más arriba. Por último, Moto3, la categoría de que siempre nos deja las carreras más divertidas, y en este caso no fue una excepción. Ya empezó con bastantes polémicas la carrera, con esas sanciones a Izan Guevara, que había hecho la pole el sábado, a Tatsuki Suzuki y a Denis Foggia, los tres que habían calificado muy arriba en la clasificación, por molestar y reincorporarse de manera peligrosa durante el warm-up del domingo por la mañana, lo cual benefició a Yumu Sasaki, que había clasificado en segunda posición, beneficiado por haber pasado previamente por la Q1, situación que aprovechó el piloto japonés para no solo ya partir como primero, sino imprimir un ritmo completamente endiablado con su Husqvarna y llegar a alcanzar una distancia sideral respecto al resto del grupo, que aunque Andrea Miño, que casi siempre fue el líder de ese grupo perseguidor, intentaba convencer al resto de pilotos del grupo para que siguieran su rueda y poder dar caza al piloto japonés, fue algo totalmente imposible. Cada vez la distancia era mayor y era algo que hacía mucho tiempo que no veíamos en Moto3, siempre acostumbrados a carreras con grupos muy numerosos en la zona alta, con pelea por la victoria hasta el final. En este caso no estaba siendo así hasta que, a falta de pocas vueltas para el final, Ayumu Sasaki tuvo un pequeño susto en una de las curvas de la zona revirada del circuito, por el cual golpeó el carenado de su moto, doblando un poco ese carenado, haciendo que perdiera velocidad en recta, pero también dañando partes de su electrónica, de la electrónica de su moto, que le hizo perder cada vez más y más velocidad, hasta el punto de no solo ser adelantado por el grupo que le perseguía, sino teniendo que abandonar. Y como hablábamos antes de Andrea Miño, siempre al frente del grupo perseguidor, acabó llevándose la carrera 5 años después. El piloto italiano logra ganar en Moto3, después de aquella victoria que lograra en el Gran Premio de Italia de 2017, y por primera vez en su carrera se coloca como líder del mundial. Nombres a destacar también Kaito Toba, el piloto japonés que ya ganó en el Gran Premio de Qatar de 2019, pudo terminar en el podio, estuvo siempre en ese grupo delantero junto con en ese grupo perseguidor, junto con el propio Miño, Denis Onchu y Sergio García Dols, que había clasificado en una posición relativamente trasera, pero que se colocó rápidamente arriba, y a pesar de sufrir una sanción por haber impactado contra Carlos Satay y tener que hacer una long lap, al final le acabó remontando y se colocó en ese grupo delantero y terminando segundo, el que era uno de los favoritos y que ahora mismo pasa a ser el principal favorito de cara al campeonato, dado que tanto Foggia como Izan Guevara como Suzuki tuvieron que remontar desde atrás y apenas alcanzaron el top 10. De hecho, el propio Suzuki acabó cayéndose al suelo.
Y otro nombre a destacar sin duda es el del brasileño Diogo Moreira, el piloto debutante en esa temporada. Ya sorprendió en algunas sesiones de entrenamientos de pretemporada. En clasificación no pudo pasar el corte de la Q1, salió el 17º, beneficiado eso sí después por las sanciones a los 3 pilotos mencionados. Pero en carrera logró hacer una muy buena salida, se colocó rápidamente del grupo delantero y ahí se mantuvo hasta el final, firmando una más que meritoria sexta posición. Esto es todo lo que nos ha dejado la noche catarí. Nos vemos en 2 semanas, en 2 fines de semana, con el Gran Premio de Indonesia. El MotoGP regresa al país asiático 25 años después, en el circuito urbano de Mandalika, que ya ha dado bastante que hablar en pretemporada con las MotoGP. Veremos a ver qué nos separa este próximo Gran Premio. Un saludo, nos vemos.